Perfecto, chicos y chicas. Bueno, hablamos de olas, de cómo se fue transformando la TCC. La primera generación, como les dije recién, está más relacionada a las teorías de aprendizaje, que tenían que ver un poco con, bueno, cómo se va dando la conducta y qué podemos hacer para modificarla. Está muy enfocado en esto que hablábamos del análisis conductual. Por ejemplo, el condicionamiento clásico, cuando vimos el ejemplo de los reforzamientos positivos y negativos y cómo podemos hacer que se mantenga una conducta o que deje de existir esa conducta. Se caracteriza más que nada esta primera ola o esta primera generación en extrapolar los conocimientos sobre el aprendizaje a la clínica, es decir, a través de las teorías del aprendizaje se ve cómo, primero se hace obviamente en animales, como cualquier otro experimento, ¿no?, de esa época, se va a extrapolar porque se aprende en esos procesos de aprendizaje justamente, o se saca como la teoría / práctica y se lleva a la clínica ahí, porque bueno, cuando ven que se dan ciertos patrones y funciona, para el cambio conductual, por ejemplo, lo van a empezar a aplicar en la clínica con personas. En esta generación de terapeutas, el terapeuta es un investigador que trata de aplicar las regularidades extraídas de las investigaciones a los problemas clínicos. Lo mismo que veníamos diciendo. Más que un psicoterapeuta, va a ser un investigador al principio. Más adelante, cuando empiece a aplicar otro estilo de técnicas, que ahora vamos a nombrar alguna por arriba, va a ser más esperado que se hable de psicoterapeuta. Pero hasta ahora es como, bueno, un investigador que va a ir viendo qué funciona y qué no en estos procesos. En este momento de esta primera generación, cuando se sigue hablando, mejor dicho, de conducta normal o anormal y cómo las normales y anormales son generadas y mantenidas por los procesos de aprendizaje. Se puede mantener a lo largo del tiempo una conducta esperable o funcional, también lo decimos de esa manera, o se puede eliminar o mermar o ir bajando de a poco. Nada es todo tan drástico, si se quiere. Y otra cosa que les iba a decir acá, acá en este caso se hablaba de conducta normal o anormal. Tal vez hoy en la actualidad hablamos mucho de las conductas que son funcionales o disfuncionales. Funcionales, que nos permiten tener buenos vínculos, vivir en armonía, no generar síntomas ansiosos, por ejemplo, y más disfuncional, vinculado más a lo problemático, ¿no? O conductas problemáticas o situaciones problemáticas que se generan en la diaria. Fanny. Perdón que te corte, Tatiana, pero me quiero guiar con el texto. Seguimos con el texto de Ruiz. Sí, en la parte Ta, donde empiezan las olas. Las primera ta. generación, segunda generación, tercera generación. Creo que vimos las páginas el otro día, al Sí, final yo me quedé, pará porque estábamos en la 45. Yo lo busco entonces. Yo porque quería guiarme Dale, con el antes texto. que esto, sí, está perfecto. Para que te voy a Ta, decir otra cosita, capaz que te sirve. Antes que esto fue lo de Skinner. Skinner, el los de condicionamiento Skinner. operante, y ahí vimos algunos ejemplos del cinturón de seguridad y los elogios a un niño, no sé Sí, si se acuerdan. Y ahí ya empezamos con las olas. está genial. Gracias, Que va Feli. a dar lugar, no, por favor, que va a dar lugar después a seguir desarrollando más en profundidad con el otro autor. ¿Está? Bien. Esperen que voy corriendo acá, porque si no, no veo. Después, ¿qué más? Bueno, les estaba contando la conducta normal y anormal. Me gusta explicarles esto para que tengan cuidado con el vocabulario, porque obviamente ustedes ahora están estudiando, pero no sé, uno ya por ser estudiante de psicología hay personas que nos hacen preguntas, ¿no? Entonces, no sé, no es normal que pase esto. Mejor que ustedes digan, y no es muy funcional, o es una conducta más disfuncional o problemática. Les tiro como esos tips para la vida cotidiana. Bien, además de, con tanto prejuicio que hay sobre la salud mental, si nosotros como agentes de salud mental ya hablamos con esos prejuicios, imagínense que podemos esperar de otras personas, ¿no? Bien. Acá una especie de síntesis de la primera generación. Se va a ubicar dentro de la conducta observable o el conductismo, más propiamente dicho, condicionamiento clásico y operante. Se va a buscar cambiar comportamientos problemáticos a través de técnicas como refuerzo positivo, la exposición y el entrenamiento en habilidades. Si recuerdan aquellos casos primeros que vimos, que eran más de la antigüedad, donde se exponía, por ejemplo, a las personas con alcoholismo a bebidas con arañas. Bueno, esto era una técnica de exposición. Es muy de la base del TCC.
En esta etapa se daba poca importancia a los procesos mentales internos como los pensamientos y las emociones. Hasta este momento solamente nos quedábamos con la conducta observable. Eso quiere decir que es lo que se puede ver y tocar y no ir más allá de eso. Vamos a ver que en otras olas se va incorporando a poco. Por eso se divide en 3 también. Y lo que más caracteriza, las técnicas más claves en esta etapa, va a ser el refuerzo-castigo, el condicionamiento operante y el clásico, la desensibilización sistémica y el entrenamiento en habilidades sociales. Es como lo básico básico. La desensibilización sistémica se sigue trabajando ahora en la tercera ola, o lo más nuevo, pero se ha modificado o se ha cambiado la forma de decirlo, y el entrenamiento en habilidades sociales también es lo más conectado con la actualidad. Pero no hay ningún terapeuta TCC que no sepa sobre esta primera ola. Es como, bueno, ir avanzando a poco, es como las teorías de Freud. No pasás directamente a estudiar, no sé si haces un posgrado en psicoanálisis, a estudiar la psicología vincular de hace 20 años. Vas a empezar siempre por la base. Bien. Después de esta primera ola van a ver que en el texto desarrolla diferentes técnicas en diferentes lugares, o qué se le hizo énfasis en cada lugar del mundo, ¿no? Habla de Sudáfrica, de Inglaterra y de Estados Unidos. En Sudáfrica va a nombrar la desensibilización sistémica como la aproximación gradual a los estímulos evocados de la ansiedad. Según qué estímulo nos da ansiedad, es como le vamos a sacar, digamos, esa interpretación de miedo, así como la presentación del material ansiógeno en la imaginación o el uso de hipnosis, procesos de aprendizaje aplicados de manera sencilla, detallada y científica, describiendo el proceso de aprendizaje y la competición de respuestas fisiológicamente antagónicas. Acá, en esta etapa, lo que se hacía era generarle ansiedad a la persona, se medían, habían unos aparatos, no sé si ahora existen, pero en el texto nombra como unos aparatos que pueden llegar a medir cómo uno empieza a transpirar cuando tiene miedo a algo, ansiedad, cómo sube la temperatura corporal y cómo sube la presión arterial. Era bueno, de alguna manera se le exponía, acá dice, ¿no? Hasta se hacía de forma en la imaginación. Ahora se usa inteligencia artificial. ¿Vieron los juegos esos de realidad virtual que hay ahora? Son como unos lentes. Bueno, en el congreso justo que fui hace poquito que les conté, había un juego con esa inteligencia artificial que mostraba justamente las situaciones de miedo porque te hacían caminar y de repente te caías de un precipicio. Y ahí había un tipo, un ecocardiograma, vieron que hacen como todas cositas, y marcaban cómo aumentaba la presión y todo eso en el cuerpo. Bueno, en estos momentos no había algo tan así, pero sí se medía cómo se sentía la persona bajo esos estímulos estresantes o estresores y cómo después se aplicaban ciertas técnicas para poder sacarlo de ese estado. Era bastante, bastante violento, no sé si ahora está tan bueno hacerlo, pero bueno, en estos momentos estaba bien. Después en Inglaterra, sobre la atención clínica, plantean en el texto que centran el interés en estudiar los problemas de la neurosis, las fobias, las agorafobias, los tics, la tartamudez, y usaban también técnicas de exposición, aproximaciones sucesivas o la práctica negativa. Y se estudian temas de psicopatología y personalidad. Así que los primeros estudios dentro de la TCC, en lo que refiere a lo clínico, va a ser en psicopatología, las enfermedades mentales, y las personalidades. Y después van a empezar a explicar, de alguna manera, qué influencia tuvo Skinner en esta primera ola, que va a ser uno de los más influyentes, junto con, a ver si se acuerdan de los condicionamientos, quiénes eran, o quién era el otro. ¿Se acuerdan de un señor que nombramos la vez pasada, condicionamiento? Cri, cri. ¿No? O no los estoy escuchando. Si alguien está hablando, no los estoy escuchando. No. Estuvimos viendo a Pablo, pero no me acuerdo cuál era el condicionamiento, lo que pasa.
Ahí Es va. como que tengo medio enredado ahí, ¿no? El clásico Porque es vimos Pavlov. condicionamiento clásico. Ahí venía Pablo. Ahí va. Y con Skinner, más que nada, el operante. Esos son como los dos principales Los dos, de uno sí, y del son otro. modelos de aprendizaje más clásicos Ah, dentro del conductismo. así que si me decís clásico, Pablo, y operante, Skinner. Sí, Bien. como Está. un esquemita que está bueno grabárselo para que no los entreveren en el examen. Ok. Skinner va a distinguir dos tipos de respuesta, los dos tipos de condicionamiento, las respondientes que se provocan y las operantes que se emiten, perdón. Diferenciando dos tipos de condicionamiento, el estímulo-respuesta de Pavlov y el reforzamiento, en el que el reforzamiento se correlaciona con una respuesta de tipo operante. Eso estaba anteriormente igual, lo vamos a repasar cuando respondamos preguntas. Skinner va a estudiar cómo la conducta estaría controlada por factores ambientales. Acá agrega un poco eso, porque hasta Pavlov nos basábamos en estímulos-respuestas y no agregábamos la parte social y ni que hablar todo el ambiente a todo nivel, ¿no? Como las condiciones del ambiente. Acá Skinner va a agregar un poco estos factores ambientales, aprendiendo a estimar las consecuencias que siguen a su emisión y toma en cuenta al organismo como un todo. Esa es una de las diferencias con Pavlov. Va a priorizar la inducción por sobre la deducción como estrategia de teorización. Siempre cuando hay un proceso de aprendizaje o de investigación, se habla pila de la inducción y la deducción. Bueno, acá Norma va a jerarquizar la inducción como parte de este proceso, que se va a referir al método de razonamiento que extrae conclusiones a partir de la generalización de casos particulares, como del más chiquito a generalizar y poder dar cuenta de o armar esa teoría. Y el Hay foco el micro activo ahí, no sé de quién, pero está sonando. de Fanny creo que era, ahí lo cortó. El El mío foco, sonaba, perdón. tranqui, era como un ruidito como de ratón. Eh, el foco en psicología es sobre la conducta manifiesta y sus relaciones con el ambiente. Acá va a agregarle, como les decía, estímulo-respuestas, pero también el ambiente. El ambiente va a suscitar que nosotros nos comportáramos de otras formas. Creo que la otra vez hablábamos un poco también fuera de lo conceptual, de que una de las características en general de la TCC es también eso, ¿no? Como no somos 100% responsables de lo que nos pasa, sino que el entorno también nos va a influir un montón. Y se puede mantener las conductas o evitarlas o eliminarlas de alguna manera. Skinner va a dar lugar al surgimiento de las áreas más relevantes de la terapia de la conducta y se trata de la aplicación del análisis experimental de la conducta a problemas de relevancia social. Va a ser uno de los mayores exponentes que va a estar trabajando en la educación, más que nada cuando se genera un cambio de la escuela tradicional a una escuela más pensada en prepararnos para trabajar, por ejemplo. Acá va a traer pila de... se van a tomar en cuenta, digamos, los pedagogos van a tenerlo en cuenta a lo que él explicaba. Bueno, la educación, el retraso en el desarrollo, la conducta infantil y el comportamiento antisocial. Va a ser uno de los psicólogos más influyentes en esa área de la educación. Bien, vamos a ver cómo va a ir cambiando, o sea, qué procesos cambian o qué características asume esta segunda generación. Va a introducir la importancia de los procesos cognitivos. La otra vez les preguntaba si sabían a qué me refería, y creo que llegamos a un consenso que hablábamos de esos procesos cognitivos que trabajamos en procesos cognitivos, de hecho. La atención, la memoria, la percepción, la motivación. Es decir, estos procesos cognitivos, o como lo toma la segunda ola, los pensamientos y creencias subyacentes que influencian las emociones y los comportamientos. Hasta ahora, hasta la primera ola, nos quedamos con, habíamos dicho, la conducta observable. Ahora, en esta segunda generación, o en esta segunda ola, vamos a introducir que no solamente, o mejor dicho, la conducta tiene un trasfondo, digamos, de que se puede mantener por ciertos pensamientos o creencias que tenemos sobre eso, y ni que hablar de las emociones. Y acá es cuando aparece, les voy a dibujar algo acá, emoción, pensamiento. Acá es donde aparece este triangulito que yo siempre les nombro, que hace mucho, o sea, es bastante particular de cognitivo-conductual, que es la relación siempre entre la conducta y las emociones y el pensamiento,
cómo los pensamientos nos generan nuevas conductas en nosotros, nuevas emociones, y si cambia esos dos procesos cognitivos, si se quieren, va a cambiar también la conducta. Por eso se trabaja como en esa tríada. En esta etapa el foco estuvo en la reestructuración cognitiva, que vieron que ya la palabra lo dice, ¿no? Bueno, reestructurar algo, ¿qué significa? Como, bueno, no es borrar del todo, no es eliminar una conducta, sino hacerla más funcional. Hoy hablábamos de normal a normal. Acá ya empiezan a hablar más de funcionalidades. Esta reestructuración cognitiva busca identificar y cambiar los patrones de pensamiento disfuncionales, o también se le llaman distorsiones cognitivas. ¿Alguna vez escucharon este concepto? Capaz que lo hablamos ya nosotros. Sí, Bien. Ver la realidad distorsionadamente, ¿no? Capaz, lo mismo que pasa. ¿Esto es un problema? Para Fanny significa una cosa, para Leonardo significa otra y para Maite otra. Entonces, esto puede que a Maite le estrese o puede que a Leonardo y a Fanny no. Entonces, acá está la diferencia entre tener una distorsión cognitiva o no, porque en realidad no es que exista una verdad absoluta, ahí ya entramos en un tema filosófico, pero sí podemos decir si esto es frío o caliente, todos estamos de acuerdo con que es frío o caliente, o si esto es violeta o es negro. Entonces, un poco el psicólogo ayuda al paciente a encontrar esas distorsiones cognitivas, que tienen detrás un montón de otras cogniciones, un conjunto de pensamientos con emociones que tienen que ver con la experiencia también, ¿no? Nosotros somos como yo creo que los seres humanos andamos muy volando para generar conexiones mentales, ¿no? Cuando pienso esto, absolutamente me siento así, y cuando me siento así, me pasa esto, entonces seguramente me va a pasar. Entonces, si el día anterior al examen yo no duermo y me siento ansioso, automáticamente ya me pasó que me saqué 2 veces bajo el examen. Por ende, a la tercera voy a ir con ese miedo porque me saqué mal las 2 veces anteriores. Bueno, eso es una distorsión cognitiva porque estás asociando que una cosa te va a llevar a la otra y por ende a ese resultado. Bueno, estas distorsiones cognitivas, obviamente que va a contribuir a los problemas emocionales, como la depresión y la ansiedad, porque obviamente no se sale de ese bucle mental, ¿no? De esos pensamientos a veces hasta obsesivos en nuestra mente. Las técnicas claves para trabajar todo esto es la identificación, primero, de las distorsiones cognitivas, entender cuáles son, qué distorsiones tenemos, porque hay un listado enorme, y la modificación de estas distorsiones cognitivas. Después, la reestructuración, poder modificarlas de alguna manera y empezar a crear como nuevos hábitos también, para no generar las mismas distorsiones en un futuro. Y algo que también agregan en esta segunda generación de la parte cognitiva va a ser el registro de pensamientos, ¿no? Para poder realmente tener información del día a día para tú llevar a terapia. Dai, te escucho. sí, y decía algo así como que yo leí como en los métodos, como entrenamiento para poder afrontar problemas. Eso es la El tercera. entrenamiento en las habilidades o algo ¿Puede así. ser? ¿A la tercera hora puede ser que haya ido? Puede ser en la tercera. Lo que pasa es que yo como que leí todo, no sé, no recuerdo por No olas, dijiste, pero capaz no decía, cuando leí eso de los pensamientos, emociones, comportamientos, hay una parte que dice reestructuración cognitiva y entrenamiento en habilidades. Está. Probablemente está en la tercera ola porque es DBT. Se llama DBT Ah, esa está, técnica que vos decís. Ahora está, lo chequeamos, o puede ser que esté acá, capaz que lo tengo por acá. Pero está. me suena más a que se agrega Sí, pues decía ahí. entrenamiento en habilidades para afrontar problemas, Ahí una va. cosa Sí. así, como que el psicólogo le daba determinanas herramientas, bueno, para Sí, deshabituar todas esas conductas o esos pensamientos, está todo algo así, conectado si no porque me de hecho, equivoco. claro, está todo conectado porque de hecho Claro. ciertas distorsiones cognitivas que nosotros vamos formando al pasar de nuestra vida hace que Ujú. nosotros nos vinculemos de una forma, por ejemplo. Y ahí, si nos vinculamos disfuncionalmente, te vamos a generar problemas. Y ahí es Claro. como esta otra pata de la terapia de, bueno, no pasa nada, vos llegaste a esto, bueno, trabajamos las distorsiones cognitivas, bueno, la reestructuración de esto, y a la vez, bueno, hay que centrarse en solucionar el problema. Y es literalmente así, ¿no? En TCC trabajamos un montón eso. Las personas realmente llevan un problema. Yo le digo, bueno, poneme problemas sobre la mesa, ¿no? O trae problemas y los ponemos sobre la mesa y literalmente se buscan estrategias ahí.
para probar también si la persona siguió trabajando esas distorsiones cognitivas o si hubo una recaída ahí en ese proceso. Pero sí, Es como deshabituarse y, o sea, volver a construir. exacto. Es un reconstruir constante que además son en más corto tiempo que en la psicoterapia psicoanalítica, de hecho. El psicoanálisis. Ujú. Es más de corto tiempo. Yo siempre se los he nombrado, me parece que es una diferencia importante también. No quita que haya recaídas, ¿no? Porque, a ver, somos personas. Estamos en constante cambio y nos vinculamos con diferentes personas todo el tiempo. Tú puedes darle el alta a un paciente después de un año de terapia, trabajando algo, y que después vuelve y bueno, pasaron muchas personas por su vida, transitaron un duelo, se recibieron, los echaron del trabajo, pasaron cosas lindas y feas y llegan y necesitan seguir trabajando en eso, o hay nuevas distorsiones cognitivas, eso también. Vamos generando nuevas. Nuestro cerebro es lo más, o sea, está constantemente cambiando. ¿Qué más decir de la segunda generación? A ver, para no repetir. Bueno, acá un poco se agrega lo cognitivo porque consideran que ya no da con los principios de aprendizaje, ya no da con las teorías del condicionamiento operante y del clásico. Hay que poder agregar otras cuestiones como estos procesos cognitivos. Dicen que estos principios de aprendizaje del conductismo son limitados para explicar el comportamiento humano y consideran que la psicología experimental, cognitiva y social tienen elementos para aportar a la explicación de la complejidad de la conducta humana. No nos quedamos con estímulo-respuesta. Tenemos que poder entender los procesos cognitivos, o sea, qué procesos se dan en nuestro cerebro, pero además tenemos que tener en cuenta el contexto. Esto algo ya lo dijimos hoy. O sea, que se agregan estos dos componentes. En este estadio se desarrollan las teorías del aprendizaje social y las del enfoque cognitivo. Bueno, ahí ya lo decía antes igual, ¿no? Como que se agregan diferentes patas o alas y van a complejizar aún más. Esta fase de transformación de la terapia de la conducta se va a dar en los años 70, o sea, la segunda ola se va a dar en los años 70 y va a ser una transformación para esta apertura de lo cognitivo y de lo social. Acuérdense, conducta observable, conductismo, primera ola, segunda ola, se va a abrir, o sea, no se va a dejar de utilizar, pero sí se va a modificar o se va a agregar otros aspectos a tener en cuenta como lo cognitivo y lo social. Y dice que todos los conocimientos psicológicos son de interés para las teorías conductuales, mejor dicho, como las emociones, la memoria, etc. Hoy hablamos también de los pensamientos, ¿no? Se va a ir transformando, como decíamos. Por eso son olas o oleajes sobre esto. Acá, en esta segunda ola, va a aparecer Bandura, que en un momento, yo se los nombré, les dije, Pavlov, Skinner y Bandura. Bueno, Bandura aparece en esta segunda ola. Va a trabajar lo que es el aprendizaje social, que significa aprender a través de la observación o la imitación. Creo que algo lo nombramos también vinculado a cómo los niños aprenden, ¿no? Se le llama condicionamiento vicario. Los eventos estimulares que se presentan como modelos se retienen y se transforman en representaciones simbólicas, que ante determinadas señales ambientales se reproducen conductualmente, sirviéndose así de una guía de comportamiento. Y el aprendizaje se da a través del procesamiento de la información y se pone en juego varios procesos cognitivos, como la atención, la retención, la producción y la motivación. Hablábamos justamente del ejemplo en ese momento de cómo el niño aprendía a andar en bicicleta, por ejemplo. Sí lo tenía que ir probando él, pero probablemente antes alguien le tuvo que mostrar cómo andar en bicicleta. Y el niño hace todo ese proceso, como hablábamos, como decía antes, ahí. Todo este proceso de prestar la atención a lo que está haciendo la otra persona, a generarse una representación simbólica en su cerebro, ¿no? Como de qué se siente, qué alegría se siente cuando se logra algo o cuando se aprende algo nuevo, el retener los movimientos y poder generar cierta motivación para repetirlo en el tiempo, ¿no? Los refuerzos vicarios, refieren a la motivación para realizar este comportamiento nuevo, que se va a incrementar al observar qué consecuencias hay. Si el niño está aprendiendo a andar en bicicleta, el papá le muestra y el papá se cae, lo va a vincular con eso. Se va a generar una representación con consecuencias negativas. Sin embargo, si se sube a la bicicleta, empieza a pedalear y llega a destino, probablemente el modelado que se da
sea más positivo y sea más motivador, ¿no? En vez de aprender a través de la experiencia directa de las consecuencias de nuestras propias acciones, lo aprendemos al ver a otras personas. Esto podemos pensar un montón de ejemplos, como cuando te enseñan a bailar, cantar. Bueno, siempre necesitamos como ese otro. Por eso es aprendizaje social también, porque es con un otro siempre. ¿Se entendió este aporte de Bandura? Acá les dejo un ejemplo por si se olvidan cuando... Voy a enchufar el cosito. Si se olvidan cuando están viendo el video o algo, ahí les dejé un ejemplito. Esperen que voy a enchufar esto como siempre, que siempre me olvido. Perfecto. Ahí va. Ahí les separé lo que es la observación, lo que es el proceso de modelado, el refuerzo vicario, la reproducción del comportamiento y el aprendizaje social. A dónde se da, o cómo se da, mejor dicho. Bien. Es bastante fácil de entender. Esto repite más o menos lo mismo. Bien. Ya habíamos hablado, segunda ola, surgimiento de las terapias cognitivas a partir del año 70. Bueno, esto también. Si bien se tiene en cuenta la primera ola, se le va a agregar más relevancia a la adquisición, mantenimiento y cambio de conducta que el que estaba reconociendo la terapia de la conducta hasta este momento. Se va a dar mucho más énfasis. Y además se va a amplificar la atención en estas diferentes cogniciones. Atención, percepción, memoria, lenguaje, razonamiento y aprendizaje. Ahí le agregué varios para que tengan en cuenta. Los cognitivos o los terapeutas cognitivos consideran que el aprendizaje es más complejo que la formación estímulo-respuesta, que ya se los dije, y el que aprende encaja nueva información en un marco organizado de conocimientos acumulados o esquemas. O sea, acá se empieza a hablar de ciertos esquemas mentales también. Capaz que alguna vez lo escucharon, pero es como, bueno, de acuerdo a la edad que tenemos, las experiencias vividas, traumas o no traumas, procesos de duelo o no procesos de duelo, todo eso genera como simbólicamente hablando, obviamente, cajitas en nuestro cerebro que hacen que nosotros a veces repitamos patrones constantemente y es porque es lo único, como la única manera que lo vimos en nuestra vida, ¿no? Entonces las terapias cognitivas ayudan a moldear un poco eso. Como veníamos hablando del moldeamiento, me quedó la palabra. ¿Vamos bien, chicos? ¿Les parece complicado, por eso no hablan, o es tan fácil que solamente escuchan? Yo escucho porque ya lo di. O sea, y entiendo, está bueno el tema. Ahí, Maite. No, ¿quién habló ahí? Perdón. Yo, Maite. Maite, hablaste. Claro, sí, ya lo venís leyendo. Es más un repaso o algo que ustedes no les quede claro, me cortan y me preguntan, ¿está? Fanny, ¿ibas a decir algo vos? No, que a mí, claro, me cuesta un poco más que el psicoanálisis este. ¿Sí? Sí. Son muchos conceptos nuevos, me parece. Claro, capaz que sí. ¿No? Sí, lo tengo que como lo voy leyendo y te voy interpretando lo que vos vas diciendo, por eso me gusta seguir el texto, ¿viste? Ahí va. Está. Como para entenderlo, pero ahora, la próxima clase, como les decía hoy cuando arrancamos, ya vamos a terminar con esto. Y ya vamos a ver si podemos tirar alguna preguntita para practicar. Pero yo ahora no recuerdo bien, pero probablemente no se vaya tan al hueso con las preguntas. O sea, ustedes de acá no van a salir psicoterapeutas cognitivo-conductuales. O sea, no tienen por qué saber todas las técnicas que se utilizan en qué situación. O sea, están nombradas las técnicas porque forman parte de las olas. Entonces, la explicación va ahí, va en cómo se fue dando una cosa después de la otra y por qué. Es como la fundamentación. Pero no intenten, digamos, traten de vincular alguna técnica con alguna ola, pero no se centren tanto en, bueno, reestructuración cognitiva, manejo de situaciones. Acá están algunas de las cosas que comentaba la compañera. Porque son técnicas de esta ola. En todo caso, recuerden, en la segunda ola, estas. Pero si no se acuerdan exactamente, no pasa nada en realidad. Porque no van a preguntar directamente eso. Igual lo vamos a chequear. Esto lo digo entre comillas. Lo vamos a chequear cuando realmente estemos con las preguntas. ¿Está? Bueno, de reestructuración cognitiva ya hablamos.
Técnica de manejo de situaciones, capaz que es esto, pero después se nombra la tercera también porque forma parte de otras corrientes. Habilidades para que un individuo pueda afrontar adecuadamente situaciones problemáticas como el estrés o el dolor. Técnicas de solución de problemas, modo en que las personas abordan los problemas, facilitando un modo sistemático. Un proceso, ¿no? Como, bueno, de escucha, de comunicación con el otro, de poder generar ciertos hábitos saludables también a la hora de generar herramientas para afrontar problemas. Bien, en los 80 ya estaba plenamente consolidado este enfoque terapéutico, que es las terapias, que son, perdón, mejor dicho, las terapias cognitivo-conductuales. Y pueden identificarse en 4 enfoques de intervención, que van a ser el análisis conductual aplicado, el conductismo mediacional, el aprendizaje social y las terapias cognitivas. Esto es un salpicón de todo lo que vimos ahora, ¿no? Y cuando pasamos a la tercera ola, se va a incluir una serie de enfoques diferentes, que son un poco más elaborados que los que ya venían, pero siempre es un poquito más de lo que ya está, ¿no? Se va a agregar el enfoque puntualmente en la aceptación de las emociones, de los sentimientos, la atención plena o mindfulness, lo conoce más como mindfulness probablemente, y el contexto social, además de incorporar más aspectos filosóficos y humanistas. En lugar de centrarse solo en cambiar los pensamientos, las terapias de esta ola buscan que las personas acepten sus pensamientos y emociones sin juzgarlos ni tratar de suprimirlos. Este enfoque también hace énfasis en el bienestar general, la relación terapéutica y el sentido de vida. Esto último es fundamental. En la tercera ola es todo muy enfocado al mindfulness o en la atención plena para poder manejar las situaciones de estrés y ansiedad de estos días, ¿no? De estos momentos que vivimos o de estas épocas. Y el tema del trabajar en el sentido de vida es re importante porque es como prevenir un montón de psicopatologías futuras, ya sea crónicas o agudas. Por ejemplo, justo hoy tuve una reunión porque tengo que dar un taller en una funeraria que es vinculado a el duelo en la época de fiestas, ¿no? Personas que perdieron seres queridos, sea hace un mes o sea hace un año, no importa, pero que se encuentran en ese momento de festejo o no festejo. Y cuando hablamos de sentido de vida, hacíamos como mucho énfasis en esto de la persona necesita tener algo encaminado en su vida, ¿no? Como, bueno, le da sentido a mi vida el tocar guitarra, le da el sentido de mi vida juntarme con amigos una vez a la semana. Todas esas pequeñas cosas que parecen boludas, como salpicadas, hace a la construcción de ese sentido de vida y a que uno pueda generar un bienestar general, como dice acá arriba, ¿no? Así que eso se los tiro, me parece importante tener en cuenta. Cuando alguien pierde el sentido de vida, ahí ya es una alerta, ya es un factor de riesgo. Por ejemplo, Tati, una consulta. Sí. O sea que en esa charla vos es como que les das a entender que como que sigan festejando, como que le den un sentido, ¿sí? O como, no entendí. No necesariamente que sigan festejando, sino que no se queden tanto con los mandatos sociales de que en las fiestas o en Año Nuevo, Navidad hay que tirar bombas. Si vos no sentís tirar bombas, está bien. También. Es como validar más las emociones. Bueno, siempre está el primo que toma un montón de alcohol y baila toda la noche, y está el tío que está extrañando a su mamá porque falleció hace 6 meses. Bueno, es un poco como validar las emociones de cada uno y entender que cada uno lo vive diferente también. Ahí va. Yo lo entendí como, claro, lo entendí para el otro lado, para como reprimirte, ¿viste? Como quedarte. No. Lo del sentido de vida estaba vinculado un poco a las muertes por suicidio, ¿no? Que esas personas, o lo tomamos como un factor de riesgo, que esas personas perdieron su sentido de vida. Por uno de los motivos, pero generalmente terminan eso, ¿no? Bueno, me pasó esto y aquello, pero además no le encuentro sentido a mi vida y a veces terminan en esa mala decisión, ¿no? Lamentablemente. Bien. Técnicas claves de esta etapa, o de esta tercera generación. Mindfulness, estar presente y aceptar el momento sin juzgar. Esto de pelearnos con las emociones no es muy buen plan. Es todo lo contrario, ¿no? Si queremos pelearnos con nuestros pensamientos, se intensifican y la pasamos más mal de lo que pensamos. La terapia de aceptación y compromiso la pueden encontrar como ACT también. Aceptar pensamientos y emociones sin comprometerse con acciones alineadas con los valores personales. Este tipo de terapia está muy buena, es muy linda. Después la DBT,
terapia dialéctico-conductual, enfocada a la regulación emocional y la aceptación. Este tipo de terapias, capaz que lo escuchan o ven alguna publicidad o algo, vinculado a los trastornos de la personalidad. Es como por excelencia, la terapia que trabaja, por ejemplo, trastornos límite de la personalidad, porque hay mucha desregulación emocional, por ejemplo. Y la terapia cognitiva basada en mindfulness, que es MBCT, y combina la atención plena con principios cognitivos. Porque el mindfulness, creo que yo les dije de otra vez, que tiene como un oleaje ahí espiritual, ¿no? Pero en realidad, obviamente la psicología lo toma y le da un poco de contraparte cognitivo. No todo es respirar por respirar. La respiración tiene una connotación cognitiva, justamente. Se dan ciertos procesos en nuestro cerebro y en nuestro cuerpo que hacen que disminuyamos, por ejemplo, síntomas. ¿Qué más? Bueno, acá decía un poco lo que les decía recién de que esta tercera generación buscan retornar a los orígenes buscando nuevas alternativas terapéuticas, extrapolando los nuevos desarrollos de la psicología del aprendizaje y la psicología experimental. Pasa a ser central los principios de multiplicidad de estímulos y contingencias. Como no es todo estímulo y respuesta, ¿no? Como hablábamos hoy, hay un montón de otros principios o cosas que van pasando alrededor de la persona que generan síntomas y problemas, ¿no? Se trata de fomentar la relación entre la investigación básica y la aplicación clínica. Ya no toman al psicoterapeuta como investigador y que explica lo que puede pasar, sino que realmente se da como esto de, bueno, sí se investiga, pero también se aplica y se saca leyes generales. Acuérdense que estamos dentro de un proceso científico, ¿no? Bueno, aceptación y compromiso ya dijimos, conciencia plena, teniendo en cuenta las circunstancias socioeconómicas y sociales, eso también, vinculado a lo social. Bueno, uno de los objetivos de la TCC acá en esta etapa es demostrar la efectividad en el ámbito de la salud y se van a diseñar protocolos de intervención y evaluación de resultados. Esto también lo vimos. Leo. Eso de retornar a los orígenes es como la vida, los inicios, así como volver para atrás. Retornar a los orígenes, lo de buscando alternativas terapéuticas, está más vinculado a esto que les decía del mindfulness, por ejemplo, que tiene parte de meditación, de respiración, ¿no? Como muy, muy yoísta, ¿viste? Como las personas que hacen yoga, que es siempre un movimiento con un tipo de respiración. Bueno, esto de lo originario es como ¿cómo decirte? Como ir al pasado y buscar técnicas milenarias, ahí no me salía, técnicas milenarias, sumado a los nuevos desarrollos, psicología del aprendizaje, experimental y todo lo de ahora. Pero tiene una base muy... es más, hay personas que hacen terapia mindfulness sin ser psicólogos, por ejemplo. Deberían decir que no son psicólogos porque no es lo mismo, pero lo hacen porque es como un tipo de terapia alternativa también, el mindfulness. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Bien, bien. Bien. La terapia cognitivo-conductual está constituida como las principales psicoterapias. Algo que les iba a decir que creo que también puede ser que les haya dicho, que algo decía acá como, bueno, querían demostrar la efectividad en el ámbito de la salud, es que generalmente los psiquiatras, cuando están ante un diagnóstico, no sé, trastornos de la personalidad, ansiedad, depresión, estrés postraumático, recomiendan este tipo de terapias, por todo lo que venimos viendo de las técnicas que se utilizan. No, es muy difícil que un psiquiatra les recomienda hacer psicoanálisis, por ejemplo. Es raro. Es más, hay muchas discusiones sobre eso, porque muchos psicólogos psicoanalistas no tienen tanto trabajo como los cognitivo-conductuales. Y tiene que ver con estas derivaciones de los psiquiatras. Bueno, pasan, cosas que pasan, chicos. Elecciones de la vida. Pero bueno, es porque tienen consenso. Entonces, los médicos se sienten más afín porque hay un consenso científico y porque hay protocolos de intervención y evaluación de resultados. La gran diferencia. Vos le podés hacer un informe a un psiquiatra muy cortito de 1 página y media y el psiquiatra lo va a entender perfectamente. Ahora, si le haces un informe psicoanalítico, no sé si lo va a entender. Bien. Las terapias cognitivas se han ajustado a 3 metáforas básicas. Tomando al del condicionamiento, van a considerar las bases de este enfoque, que es la primera generación, y de la segunda generación, y se mantienen las técnicas de resolución de problemas y manejo de situaciones. Después,
si hablamos de la parte del procesamiento de información, de la segunda generación refiere a las terapias de reestructuración cognitiva, que en esa nos basamos un montón hoy. Y la tercera es de la narración constructiva, propia de la tercera generación, y refiere a que los seres humanos crean sus propios modelos representativos del mundo. Por ejemplo, no son los síntomas de la depresión, ira o ansiedad los que interfieren con el funcionamiento, sino lo que los pacientes se dicen y dicen a otros sobre sus reacciones. En este caso, el terapeuta cognitivo ayuda al paciente a construir una narración que encaje con las circunstancias del momento. Está muy bueno este ejemplo, no se me hubiese ocurrido mucho. Porque bueno, lo que interfiere en esto de ser funcional o no funcional es mucho el autodiálogo, ¿no? Lo que nos decimos. Si yo me digo, soy muy mala para los estudios, soy muy mala para explicar, no sé, no voy a poder ser psicóloga ni ahí. Bueno, todo eso que nos decimos nos está condicionando de alguna manera, porque vamos a actuar en consecuencia de eso. Entonces se trabaja mucho desde ese lugar de qué representaciones tenés de tu vida y de tu persona para ver cómo vas a reaccionar, ¿no? ¿Se entendió esta última parte? Pues no habíamos hablado de la narración constructiva todavía. Más o menos, para mí. Bien. Digamos que tiene que ver con lo que vos pensás de vos mismo, Leo, va a influir en tu comportamiento y en los resultados de los objetivos que tengas en la vida. Si vos pensás que sos un inútil, que no servís para nada, no te vas a recibir de psicólogo. Re fuerte lo que te estoy diciendo. Pero ¿se entiende lo que voy? ¿Alguna vez se sintieron de esa manera y ven que no hay buenos resultados? Es como que estás reforzando lo negativo. Claro. Igual Si nos puede quedamos en la... que sea al revés también, ¿no? ¿Cómo sería? Y, o sea, vos sentís capaz que sos un inútil o que piensan eso de vos y te da como una fuerza para hacer lo contrario, ¿no? No, pero acá no se habla tanto de Es más lo de lo uno, que capaz. dicen los demás de vos, Más de sino uno, de claro. cómo vos te llenás como de eso también. Porque si vos considerás que sos un mal estudiante, Claro, sí, sí. te va a generar emociones negativas y te va a sonar la alarma a las 8 y va a decir, no, ¿para qué vine a la facultad si soy un inútil? Yo no Claro, aprendo sí, nunca. sí, obvio. Es más probable que te tire para atrás. Ojo, puede pasar todo en esta vida, ¿no? Y puede ser que te dé como una contraparte más motivacional. Sí, pero Pero es más raro, capaz. creo que la motivación viene más si las personas te dicen que no podés. Claro. No sé, yo soy re sagitariana y con un carácter re fuerte. Y muchas personas de mi familia, cuando se enteraron que yo entré a la facultad de psicología, ¿con ese carácter vas a ser psicóloga vos? O soy de putear, que soy una persona que es divertida y tiro alguna boludez. Y mi padre me decía, ¿con esa boca de excusado vas a ser psicóloga? Entonces, capaz que ahí hoy en día me lo tomo con re humor y les digo, sí, viste, soy re puteadora, pero yo no puteo con mis pacientes. O sea, puedo diferenciar, puedo ser buena profesional y tener mi carácter sagitariano. Entonces, capaz que más de ahí. Ahora, si soy yo la que me decía que no iba a poder porque tengo un carácter fuerte, porque me enojo por todo, porque no sé qué, porque no sé cuánto, y no sé hasta dónde hubiese llegado realmente. En realidad. Tiene un poco que ver con eso. Y ni que hablar con cómo motivamos los síntomas de la depresión, la ansiedad, la ira, como dice acá, ¿no? Que van a interferir en nuestro funcionamiento. O sea que entonces son pensamientos nuestros, en contra nuestros, que nos hacen como actuar de esa manera. Exacto. Acordate de esta tríada siempre. Esta que les mostré hoy, que no sé si se llegó a ver. Pero son conductas en una punta, emociones en la otra y pensamientos en la otra. Y se van retroalimentando. Es muy clínico esto, ¿no? Pero quédense con una idea nomás. Por ahí está bien. Dentro de esta tercera hora hay un enfoque contextual, que se llama de esta manera, que está, bueno, vinculado a la psicoterapia funcional analítica, es la capacidad terapéutica de la interacción psicólogo-paciente. El psicólogo debe responder al paciente en su interacción con él. Hay un ida y vuelta, ¿no? Realmente. No hay un rol de pasividad, sino que es más consultante. No hablamos tanto capaz de paciente acá. Después, terapia de aceptación y compromiso, intento de eliminar o reducir el control de los pensamientos y emociones sobre la conducta. No es tanto buscarle como la culpa, quién tiene la culpa, o qué horrible lo que hice conmigo mismo, muchas veces, sino es aceptar todo eso y comprometernos a
modificar esos pensamientos y emociones, esas distorsiones cognitivas que hablábamos hoy, ese autodiálogo destructivo para nosotros mismos. Y la terapia de conducta dialéctica busca facilitar y moldear formas adecuadas de la expresión emocional en personas con déficit en este ámbito, DBT, creo que hablamos hoy. Bien, voy a ver si me queda algo que no haya dicho. Actividad terapéutica. Base científica y experimental ya lo dijimos. Bueno, los tipos de técnicas también. Bien, acá entonces al final de todo, digamos, de estas 3 olas, o al entender todas estas 3 olas, llegamos un poco a entender a la conducta con todos sus procesos subyacentes, como ser el nivel conductual, o sea, lo que puede ver la conducta manifiesta, digamos, o el exterior de eso, la exteriorización, lo cognitivo, lo fisiológico y lo emocional. Lo fisiológico lo nombrábamos hoy, creo, cuando hablábamos de que se puede medir a nosotros, que cuando estamos enojados nos aumenta la presión sanguínea o nos agitamos, ¿no? Todo eso. La conducta se considera aprendida sin ignorar la influencia de factores biológicos o sociales, eso también, porque a veces hay factores biológicos que nos afectan la conducta y no se trata solamente con psicología, se trata también con medicación. Puede ser, por ejemplo, no sé si han escuchado de los problemas de tiroides, de la glándula tiroides, que cambia un montón el estado de ánimo. ¿Han escuchado? Yo tengo eso. ¿Tenés eso, Maite? Bueno, ¿estás medicada actualmente? Sí, tomo, o sea, yo tengo desde los 22 días de nacida, así que ella es congénito. Sí. Bueno, toda tu vida estuviste medicada entonces, no sabes cómo te sentías. Claro, pero a veces tipo no tomaba T4 cuando era más chica, entonces sí andaba re loca. Claro, caminabas por la pared. Tu madre te mandaba a tomar la pastillita. Bueno, Sí, ¿viste? rápido. En este caso de Maite, le generaba problemas conductuales, emocionales, pero nada tenía que ver con su parte psíquica. Tenía más que ver con esas hormonas y esa glándula que no estaba funcionando de buena forma. La parte más, ¿cómo se llama? Bueno, me sale estímulos, la palabra estímulos, pero no. Hormonal. Ahí, hormonal. Una pregunta, ¿eso es crónico? Sí, Ahí va. sí. Toman medicación toda la vida. A veces no es crónico. A ver, ¿cómo decirte? Hay personas que lo tienen no crónico, más que nada en procesos, bueno, en el embarazo se da, por ejemplo. Personas conocidas que durante la gestación se le da como un desajuste ahí y puede ser que tengan que tratárselo en el embarazo para no tener después depresión postparto y todo eso. O en algunas otras enfermedades que no tengo idea, ¿no? Es muy médico esto. Pero se me ocurrió esta idea porque ustedes, cuando sean psicólogos y si trabajan en clínica, hay algunos síntomas de ansiedad y de depresión que está bueno que ustedes, si la persona no se hizo un chequeo médico, lo recomienden. Bueno, si evaluamos que por dentro esté todo bien, o por ejemplo, cuando hay ataques de pánico, cuando la persona va al médico, deberían, no digo que lo hagan, hacer un electrocardiograma. Porque primero hay que descartar que a la persona le va a dar un ataque al corazón. Además que al vos mostrarle que el estudio le salió bien, ¿qué pasa? Disminuyen los síntomas a la persona que tiene crisis de pánico. Porque lo primero que pasa es que sentís que te vas a morir. Espero que nunca les haya pasado, chicos, pero es horrible. Sí, está jodido eso. Dios, ahí se nos salta la chaveta y fuimos. A mí me pasó de adolescente, sufría pila de crisis de pánico, hasta que una médica me habló fuerte y me dijo, mira, tenés 15 años, ahí era diferente el enfoque, ¿no? Me dice, a tu edad es imposible, no sé si es imposible, les digo lo que me dijo la doctora, que te dé un ataque al corazón. Así que despreocupate porque morir no te vas a morir. Pero yo desde ahí nunca más pensé que me iba a morir. Tenía crisis de pánico, pero jamás pensé que me iba a morir. Me sirvió lo que me dijo la doctora. Bella, Hani. ¿Y cómo es la diferencia entre el ataque de pánico y el ataque de ansiedad, por ejemplo? ¿Cuáles son las diferencias que te pasan físicas? El tema es, qué buena pregunta esa, porque está mal decir crisis de ansiedad en realidad. Dentro de los trastornos de ansiedad están las crisis de pánico o las situaciones de pánico y está el trastorno de ansiedad. Cuando tenemos
un trastorno de ansiedad, tenemos crisis de ansiedad, pero no necesariamente son crisis de pánico. El pánico es más agudo, nos puede pasar ahora a cualquiera de nosotros en este momento, y no por eso tenemos un trastorno mental vinculado a la ansiedad. Los trastornos de ansiedad o la crisis de ansiedad forman parte de un cuadro crónico. Y el ataque de pánico les puede pasar a cualquier ser humano que esté vivo hoy en la Tierra. Nadie se sabe. Ah, mirá, pensé que era también como un trastorno el ataque de pánico. Sí, es un trastorno o forma parte de, porque en realidad las crisis de ansiedad a veces tienen como esto súbito del pánico, pero se da con menos frecuencia en el tiempo. El trastorno de ansiedad estás más de 6 meses, o tal como lo dice el DSM, más de 6 meses con cierta sintomatología y que siempre está presente en el cuerpo. Por ejemplo, vos tenés una crisis de pánico y en el momento tenés sudoración excesiva, opresión en el pecho, nudo en la garganta, ganas de llorar, miedo, etc. La persona que tiene trastorno de ansiedad generalizado va a sentir opresión nudo en la garganta, opresión en el pecho y angustia todo el tiempo. Claro, es una gran diferencia. Sí. La crisis de pánico se trabaja solamente, la persona solamente toma ansiolíticos en el momento, a veces se pone debajo de la lengua y se le pasa. Trastorno de ansiedad generalizado, tienen que hacer un tratamiento farmacológico durante varios años a veces. No sé si estoy muy clara, es medio entreverado por el trastorno de ansiedad. Sí, me generaba esa duda, pero me quedó bien ahora. Claro, se habla un montón y metemos todo en la misma bolsa. Sí. Yo, mirá, perdonen que sea autorreferencial, pero no me molesta hablar de mí, al contrario, porque soy psicóloga gracias a eso también, lo que me pasó a mí. Pero ¿qué me pasó? Si yo hubiese trabajado en tiempo y forma mis crisis de pánico, en ese momento, mis ataques de pánico, yo después no hubiese desarrollado trastorno de ansiedad. Por eso es re importante que niños o adolescentes trabajen esas crisis que les dan de pánico. Porque si no se te cronifica, queda en el cuerpo y todo el tiempo vas a sentir sintomatología, a no ser que hagas un tratamiento farmacológico, ¿no? Que no es solo no es solo ansiolíticos, sino también antidepresivos, que regulan lo que es la serotonina en nuestro cerebro. ¿Nico? Sí, no, quería preguntar eso de la medicación que dijiste, que se vuelve crónico. ¿Vos querés decir que tienen que tomar casi toda la vida o no se puede? No casi toda la vida. En realidad, por ejemplo, si vos tenés trastorno de ansiedad generalizado, TAG se escribe, entre 6 meses y 2 años es lo más sugerido. Y se toma antidepresivos y ansiolíticos juntos. O sea, juntos, en el mismo momento, quiero decir. Las crisis de pánico a veces no es necesario hacer un tratamiento farmacológico en el tiempo. Solamente es, bueno, tómate esto cuando tengas la crisis. Una aspirina en el momento de dolor de cabeza. Pero trastorno de ansiedad, que sería ansiedad, pero muy intensa. Es ansiedad intensa, pero también todos los días. Se da más en el tiempo, más frecuentemente. Y solo con terapia no se puede sacar sí o sí, o casi siempre es con... Es según, porque en todas las personas se manifiestan diferentes. Vas a ver, vos en el DSM, cuando estudian psicopatología, que tienen un montón de síntomas, y algunas personas son más mentales, o más a nivel pensamiento, y otras son más físicas. Y si hay más síntomas físicos, generalmente, sí o sí necesitas medicación. Si solamente es a nivel pensamiento, capaz que con psicoterapia sola está bueno. Pero siempre es mejor las dos cosas. Nunca nada por sí solo te puede mejorar. Impecable. Porque ¿qué pasa? Mientras vos esperás que la medicación haga efecto, que demora más de 15 días, te vuelves loco. Necesitas urgente hablar con alguien, desahogarte. Y ahí de alguna manera no se vuelven un poco dependientes de la medicación. En realidad los antidepresivos no generan dependencia. Los que generan dependencia son los ansiolíticos. Ahí va. Por eso siempre es mejor hacer un tratamiento entre 6 meses y 2 años y después prescindir de la medicación a estar picoteando ansiolíticos. Hay mucha gente que se tomó la mala costumbre de tomarse un clonazepam cuando se siente nervioso. Eso es lo peor que puedes hacer. Porque es como fumarte un porro o consumir otra sustancia más nociva. Y así terminamos con adicciones después.
Claro. Pero no, el antidepresivo no genera dependencia. Lo que pasa es que, claro, culturalmente, viste que es difícil también que una persona acepte tomar medicación psiquiátrica, por toda la connotación y los prejuicios que hay alrededor. Pero está bueno que como psicólogos ustedes también se formen en psicofarmacología para que puedan ustedes sacarse los prejuicios y poder decirle a los pacientes cuando es necesario que se mediquen, por ejemplo. Porque a veces, si no se medican, la psicoterapia no sirve para nada. Ahí está el problema. ¿Alguien había levantado la mano? Ah, y Euge. Sí, sí, justo eso te iba a preguntar si en la facultad tenemos tipo alguna materia o algo que nos enseñen tipo de medicamentos En o no. realidad, que yo recuerde, solamente en neurobiología hay un módulo que te dice a dónde van, digamos, la recaptación de serotonina y no sé qué, que yo ni me Sí. imagínense, ya por primero. Yo estudié privado con 2 psiquiatras, Ah, intensivos claro. privados, que son 3 o 4 encuentros. Son de actualización, ¿no? Uno aprende en el camino también. Pero, yo he hecho cursos y después en el contacto con los psiquiatras de mis pacientes. La Claro, idea con es la que ustedes, experiencia también, ¿no? con la Tipo, experiencia, aprendes un montón. claro, No pero en sé, la facultad no. a veces me pasa, algún paciente me dice, Tati, mirá, me mandó un antidepresivo con y yo, fluoxetina. Y es como que, porque claro, tan Claro. repetitivo y se usan 4 o 5. No hay más que eso. Claro, por eso, porque si el paciente te dice algún nombre, vos tenés que saber qué es, porque si no, queda raro. Claro. Y al paciente le gusta que ustedes sepan, ¿sabían? Como psicólogos. Es Claro. como, porque ¿qué pasa? Lamentablemente, este es un tema que da por un montón. Yo no tengo problema hablarlo. Lamentablemente, los psiquiatras entran en esta situación por cómo estamos actualmente en la salud, ¿no? De que despachan a los pacientes. Entonces le dicen, bueno, Eugenia, tomate media en la mañana por 4 días, después tomate una y después te tomas 2. Y después a la noche medio clonazepam. ¿Y a vos te explicó para qué era? No. No. Entonces ahí va el paciente a su sesión en psicoterapia y te dice, ay, mira, me mandó esto, pero yo no sé si tomar, porque no sé, esto debe ser para los locos, yo no soy loco. O cosas así, bueno, vos le explicás, este medicamento actúa así en tu cerebro. Y por eso es importante que lo tomes con regularidad y no lo dejes de golpe, porque puede pasar este síndrome, bla. Y el paciente te queda mirando como diciendo, lo voy a retomar porque me da seguridad que vos me estás enseñando qué me va a hacer en mi cerebro. Claro, eso está buenísimo. Porque aparte los médicos, viste que son como medios brutos a veces, que es como que te dicen tipo así nomás y manejate, ¿viste? Es Entonces, psicoeducación. Nosotros, o por lo menos desde mi enfoque cognitivo-conductual, trabajamos mucho la psicoeducación y para eso nosotros tenemos que formar constantemente. y Porque, sí, yo qué claro. sé, hay nuevos medicamentos para el TDA en adultos. Hay uno que se llama modafinilo, que la primera vez que me lo dijo un paciente yo quedé pirando. Dije, ay, no sé, no conozco este medicamento. Tengo una psiquiatra de confianza, que yo tengo contacto con ella, y le pregunté, che, ¿este medicamento qué onda? Antes de entrar a internet, ¿no? Me explicó, tomé nota, después vi por mi cuenta, y ahora sé que es un medicamento que se usa para el trastorno por déficit atencional en adultos. Porque es Ese es el que tomo yo. modafinilo. Sí. Bueno, no es muy nuevo, no es muy viejo, es bastante nuevo. Que lo podés tomar una semana sí, una semana no, ¿no? Sí, o sea, a mí la psiquiatra me dijo que lo tomara cuando tuviera época de exámenes y que cuando fuera a estudiar, Porque tipo si no caminas media por la pastilla, pared. claro, media pastilla, media hora antes de estudiar y tal. Ahí va. Por eso es re importante también, ¿no? Bueno, te mandan la medicación y controlar eso. Porque si Leonardo le manda la medicación y por un año no va al psiquiatra, hace cualquier relajo. Porque su cerebro está en constante cambio también. Es re lindo el tema de la medicación. Que está bueno, como les decía, saberlo para también no ponernos en ese lugar de, yo si fuera por mí, o capaz antes, la Tati de antes les diría, psicoterapia, chicos, psicoterapia es para todo, y no sé qué, no sé cuándo. Y ahora, cuando entendí lo de los medicamentos, es tipo, un paciente medicado en algunas circunstancias, con una depresión mayor, por ejemplo, el efecto de la psicoterapia es en un par de sesiones. Es impresionante el cambio. Ahora, si vos trabajás un montón con una persona con depresión sin medicarse, es una ola que un día está bien y al otro día lo perdés al paciente. O sea,
Es un cambio tremendo para nosotros como psicoterapeutas. Bueno, babies, ¿dónde nos quedamos? Bueno, terminamos lo de las 3 olas, terminamos el texto de Ruiz. Capaz que quedó algo ahí salpicado, pero bueno, siempre la invitación a que vayan al texto, por favor. Bueno, ¿estuvieron bichando el texto de Caro? Por esas casualidades de la vida. No, yo no, me estaba con Ruiz todavía. Es largo el de Ruiz, lo que pasa. Sí, es largo. Bien, vamos a dar un poquito de Caro entonces, para que ya les quede ahí, puedan... Déjame marcar cuán largo es. Es todo largo porque estamos en psicología, ¿vieron? Psicología es como un montón. Bien, bueno, va el capítulo 1. Anótense por ahí, quien todavía no esté muy organizado, que va el capítulo 1 de Caro, que es sobre el modelo cognitivo de psicoterapia. Va bien con... Yo lo armé así por esto, ¿no? Porque va la ola conductual, ya agregar el cognitivo conductual, lo cognitivo y después TCC, y después vamos directamente al modelo cognitivo de psicoterapia. ¿Tá? Esta primera parte nombra bastantes cosas históricas igual, y después le va a sumar algo más. Bien, habíamos dicho que ya en los años 80 ya estaba, digamos, dentro de las TCC, más que incorporado el modelo cognitivo. No sé, a partir de ese momento ya no se puede prescindir de pensar en cómo nuestro comportamiento afecta a nuestras emociones, pensamientos y así recíprocamente. Bueno, en los años 80, el reduccionismo del modelo biologicista hizo desaparecer las llamadas revistas biomédicas, las referencias hacia los sustentos psicológicos de los trastornos mentales, así como las psicoterapias. Esto es más histórico. Pero hubieron 2 excepciones. Se mantuvo el abordaje de Beck sobre la depresión, que yo les había dicho que era un libro con protocolos que se utiliza hasta hoy, que creo que está así el texto. Y el de Kleirman y Weisman, quienes desarrollaron la terapia interpersonal de la depresión. Digamos que en este momento se fue reduciendo justamente el modelo biologicista como más médico, ¿no? Y se toma en cuenta más aún la parte humana, no quedarnos solamente con que somos un cuerpo con estos órganos y un cerebro con estos lóbulos. Somos más que eso. Hay un tema social, hay un tema cognitivo ni que hablar, y todo eso nos va a cambiar. ¿Ah? Por eso sale un poco el modelo biologicista. Las propuestas tenían las siguientes características. Formalizan su desarrollo a través de manuales. Van a ver que hay manuales para todo. Para TDA, para depresión, para ansiedad, para crisis de pánico. Bueno, infinitos, para trastornos del humor. Se definen como tratamientos de trastornos específicos más coherentes con la práctica médica y no como autoconocimiento o desarrollo personal. ¿Por qué coherente con la práctica médica? Por los que yo les explicaba un poco hoy, me parece. Que tiene que ver con, bueno, no sé, pónganle que el médico le explica a la persona que está teniendo depresión porque en su cerebro hay menos producción de serotonina. Bueno, como hay menos producción de serotonina, aparece angustia profunda, dificultades para dormir y toda esa cuestión. Bueno, digamos que ahí coincide con los tratamientos psicológicos que, bueno, consideramos faltan esos neurotransmisores en el cerebro, pero vamos a trabajar sobre mejorar el estado de ánimo, generar esto que hablábamos del sentido de vida, porque la depresión ya sabemos que en el tiempo se torna más pesada y más crónica y más difícil después de trabajar, ¿no? Entonces tomamos como eso como principal. Y no tanto dice como el autoconocimiento del desarrollo personal. No significa que no se trabaje, pero primero atacamos más la parte de bajar los síntomas, disminuir los síntomas. Y después sí, se puede trabajar todo esto otro, pero primero vinculado a mejorar esa sintomatología y que la persona sea más funcional. No sé, que la persona de repente vuelva a estudiar o que la persona vuelva a trabajar. Después, otra de las características es que se basa en procedimientos y destrezas específicas. Todas estas técnicas que hemos hablado, más que nada las últimas, ¿no? Las cognitivas. Utilidad como complementaria a los tratamientos farmacológicos y no como antagónicos a ellos. Miren lo que estamos hablando justo hoy. No es una cosa ni la otra, como hablamos, como decía Nico, ¿no? Que él preguntaba, sino que ninguno es contrario al otro. Siempre pueden ir de la mano. Obviamente el médico lo va a indicar. El médico nos puede mandar, ¿no?, a nosotros a psicoterapia, o nosotros podemos plantearle al paciente que sin psicoterapia no podemos trabajar juntos. Por ejemplo, si hay
un trastorno del límite de la personalidad, y la persona no toma medicación, es casi interapizable. Muy difícil trabajar si no hay una regulación en ese cerebro, porque algo está pasando ahí. Yo creo que cuando todos entendamos que los problemas mentales vienen desde ahí, desde que hay una desregulación en nuestro cerebro de los neurotransmisores, no hubiese tanto prejuicio al respecto. Porque diríamos, así como me enfermé del estómago, se me enfermó el cerebro. Y hay muy pocas personas que hablan con esa soltura, por ejemplo. Me encanta que nosotros hablemos libremente. Por lo menos ustedes me han contado varias cosas. Bueno, Leo contaba del TDA hoy. Así que bueno. Nosotros tenemos que aportar a eso también, ¿no? Estudiamos. Vamos a ser psicólogos y somos psicólogos. Bien. ¿Cuál es el contexto sociocultural del modelo cognitivo? Porque todo tiene que ver un poco con el espíritu de la época, como dice acá, ¿no? Va a reflejar este espíritu de la época. Nuestro sistema de creencias está constituido socialmente, es por ello que no podemos escaparnos del influjo particular del momento histórico. El modelo cognitivo se sitúa dentro de un momento sociohistórico donde se pretende hacer válido el modelo modernista. Lo de la ciencia, ¿no? Bien, modelo modernista podemos ver 5 características. Asumir el mito del conocimiento válido como aquel que representa correcta y fielmente la realidad. Ciencia pura, ¿no? Asumir el mito de que existen objetos constituyentes del mundo. Objetos no solamente, no habla de objetos, una botella, sino objetos como sujetos también, ¿no? Como personas. El mito de la realidad como una entidad independiente de nosotros. No es la realidad externa o la realidad, ¿cómo es? Interna. Es una conjunción de todo. Como hablamos hoy de que le sumamos a las connotaciones que tenemos en nuestro interior con lo que pasa a nuestro alrededor. Pero no todo nos va a influir, porque va a depender de cómo también interpretemos esa realidad exterior, ¿no? Por eso dice que es independiente. 4. El mito de la verdad como criterio decisorio. Todo ello tiene su representación más notable en un último aspecto. Acá me falta algo, me parece. Todo ello tiene su representación más notable en un último aspecto. No me entendí ni yo acá lo que escribí. Ahora después me fijo antes de que se lo suba. Y la 5, la defensa de una epistemología justificacionista que hace inseparables la verdad del conocimiento. Todo esto está vinculado, bueno, hablábamos de esto, ¿no? Del proyecto modernista. A todo esto, ¿cómo relacionamos este proyecto modernista y estas cuestiones que son ciencia, protocolos, pasos a seguir, realidad, verdad, todo lo que habla, con la psicología? ¿Cómo lo conectamos? Y tiene que ver con la consideración del sujeto. Según en la época en la que estamos, vamos a concebir al sujeto de cierta forma, ¿no? En este caso, dice que los seres humanos somos seres racionales que podemos procesar adecuadamente la información que nos llega y que recibimos del mundo exterior que aparece al margen de nosotros, a la cual accedemos cuando ponemos en marcha nuestros procesos de conocimiento. La información está ahí. Depende cómo la interiorizamos y cómo la interpretamos. De eso depende también nuestras emociones al respecto, ¿no? Sobre esa información que nos llega. Como un sujeto racional, el ser humano tiene la capacidad de conocer de forma precisa, ajustada y correcta, es decir, de representar adecuadamente el mundo de los hechos. De manera que este tipo de conocimiento será válido y verdadero cuando representa adecuadamente la realidad. Yo sé que capaz acá suena un poco duro, porque es, bueno, estamos hablando de personas y me estás diciendo que podemos entender o debemos representar adecuadamente el mundo de los hechos en nuestra cabeza. Pero si no lo entendemos de esta forma, ¿por qué hablábamos hoy de reestructuración cognitiva o de distorsiones cognitivas? Porque en realidad siempre hay una realidad, iba a decir. La realidad es que siempre hay un modo adecuado o funcional. ¿Se entiende? Acá no hablamos de normal o anormal, pero sí hay interpretaciones de los hechos un montón, pero hay algo puntual, no sé. Si viene Fanny es mi ¿cómo es? Mi paciente. Y me dice, ¿sabes qué? Me peleé con mi marido el fin de semana y le di una piña en la cara. De acá a la China es una actitud violenta. Después veremos qué pasó, porque evidentemente algo pasó que ella actuó de esa forma, o no. A veces se puede estar dentro, no sé, de un brote psicótico. Pero quiero decir, pobre Fanny, la tomé como para de ejemplo.
Pero, ¿se entiende a lo que voy? De acá a la China sabemos que hay un tema ético o hay un tema cultural que rechaza esa actitud de que Fanny le pega al esposo por pelearse el fin de semana. ¿Se entiende el ejemplo que estoy poniendo? Por eso habla de esta connotación, de esta diferenciación entre lo ajustado y lo correcto, o que tenemos la posibilidad de entenderlo. Es como lo esperable y no Lo esperable. esperable más bien culturalmente y lo funcional. Acuérdense de esa palabra, de poder ser funcional. Nosotros no podemos andar por la vida, yo lo hago, por ejemplo, no mentira, no podemos andar por la vida pegándole piña a la gente que no está de acuerdo con nosotros. ¿Me entiendes? Si no, ayer era una batalla campal en nuestro país con las elecciones. Y sin embargo, no pasó mucha cosa. Siempre hay algún boludo, pero más que eso no. ¿Cómo estamos ahora? 19. Así que bueno, quería aclarar esto porque hacía a grandes rasgos, si ustedes no leyeron todo el texto, puede quedar como duro. ¿No? Esto de, bueno, tenés que actuar de esta manera. Bien, acá capaz que se entiende mejor. En esto de los procesos terapéuticos de las terapias cognitivas. Se basan en que los pacientes ponen en marcha procesos erróneos, distorsionados, de pensamiento que los llevan a un conocimiento no válido, en forma de pensamientos automáticos negativos y disfuncionales. Me encantaría un día hacer un taller de distorsiones cognitivas, está re interesante. ¿Y por qué taller? Porque creo que en 2 o 3 encuentros la gente puede trabajar en eso. Capaz que hago un taller para estudiantes de psicología. ¿Se les coparía algo así? Estaría bueno. Porque vinculado a lo educacional, ¿no? Ahí ponen que sí. Me encanta porque ellos me siguen en todo. Está buenísimo para enfocarlo en los estudios. Yo lo trabajo un montón con mis estudiantes. Con mis pacientes estudiantes, porque es tipo, no sé, yo con esto no voy a poder, porque imagínate que si ya me saqué un 2 en el parcial, me llevo a sacar un 1, qué horrible. Y bueno, esos pensamientos hilados, y que lo decimos con tanta coherencia, que no lo cuestionamos. Pero cuando ponemos a cuestionarnos estos pensamientos distorsionados, nos cambia la vida, literal. Y nos cambia, bueno, disminuimos ansiedades, estrés, y nos va mejor. Porque si soltamos esos miedos, vamos a un examen y la rompemos. ¿Qué más? Bueno, terapeuta y paciente trabajan activamente para encontrar dichas representaciones equivocadas de la realidad, de manera que con las técnicas terapéuticas el paciente logra hacer pensamientos mejores y más válidos, más ajustados a la realidad, mejorando sus procesos de conocimiento. Sigue más o menos con lo mismo que venimos hablando. ¿Cuáles son los aspectos básicos que tienen que cumplir estas terapias cognitivas? Que sea una teoría adecuada debe prestar más atención a cómo funcionan los fenómenos cognitivos que a sus contenidos. El funcionamiento, ¿no? Quedarnos más con el funcionamiento y no con el contenido. Debe explicar la relación entre cogniciones y otros aspectos del funcionamiento humano. Cogniciones como todos estos procesos, ¿no? De la atención, de la percepción, de estos pensamientos, de dónde salen todos estos pensamientos. Cualquier teoría debe preocuparse de los vínculos entre cognición y afecto. No se deja fuera el afecto, las interpretaciones y las emociones de las personas. Una teoría adecuada de los fenómenos cognitivos clínicos debe explicar el cambio, mejora o empeoramiento en estos fenómenos. Ahí va. Esto está vinculado a esto que les explicaba, creo que en la primera clase de TCC, de que se puede evaluar al comienzo y al final del paciente, o en el medio. Entonces, bueno, podemos dar cuenta de mejoras. Es más, hay muchas sesiones que yo me tomo para decirle al paciente todo lo que ha mejorado, ¿no? Como hago un refresh de todo su cuadernito, leo cuadernito con una historia clínica en un cuaderno literal. Es como, bueno, pasamos raya y bueno, mirá todo lo que trabajamos y todo lo que mejoraste. Pero también cosas que hay que mejorar, que seguir trabajando. Más que nada ahora a fin de año trato de hacerlo pila. Porque es como que motiva a la persona, ¿no? Como se sienta a fin de año a brindar y es bueno, brindo por mi psicoterapia. Es lindo ese momento. Y la 5, una teoría clínica adecuada debe centrarse en los procedimientos para producir un cambio. Procedimientos, protocolos. Sí se pueden salir de protocolo, chicos. No piensen que... No sé, yo cuando estudiaba TCC era como... no, pero qué embole igual ir paso a paso. Y en realidad no lo haces así, pero funciona igual, en realidad. No hay que perder de vista los modos, ¿no? En los que trabajamos. Pero sí, cada terapeuta va a poner su particularidad. Tampoco les voy a mentir acá.
Venía a mentir con todo lo que le he mentido en todas estas clases. No, mentira. ¿Qué más? ¿Qué más? Supuestos. Ser es igual a conocer. Esto es como un mito, ¿no? Los problemas de los seres humanos se entienden como problemas de conocimiento y significado. Todas estas cogniciones, estos procesos que hacemos mentalmente. Porque a veces es, bueno, esto es así, ¿y por qué es así? Porque lo conozco de esa manera, ¿no? Por eso al principio hablábamos de los moldeados o de estos primeros condicionamientos. Bueno, se dio de esta manera o en esta época que yo era chico. Yo hago mucho el ejemplo de las parejas, tipo, cuando una persona, vos empezás no sé, tiene problemas para vincularse a nivel pareja, ¿no? Y empezás a indagar un poco y sale que las relaciones que vivió alrededor de él, de ella o de él, de las parejas o sea, de sus hermanos con sus parejas o de sus papás, era disfuncional. Entonces, claro, esa persona no ve otra manera de vincularse que no sea disfuncional. Y a veces no solamente repetimos patrones nuestros, sino de los que convivimos. Son tantos años que se da mucho. Por eso les vinculaba esto de los significados y lo que conocemos. Los terapeutas cognitivos trabajan con los supuestos. Eso de los supuestos es tremendo. Se supone que yo tenía que estudiar, pero no lo hice, entonces soy un boludo. El supone ya pasó, o sea, ya lo que no hiciste no lo vas a hacer. Se trabaja un montón. Con premisas y actitudes de los seres humanos y con la repercusión de este mundo cognitivo en nuestro bienestar. Fanny, si vos seguís pensando así de vos y hablándote de esta manera autodestructiva, probablemente sigas con problemas de insomnio, por ejemplo. Eso le diría a un paciente yo, ¿no? Si no trabajamos este mundo cognitivo, y todo lo que te está pasando después a nivel físico, contracturas, gastritis, dolor de cabeza, se va a intensificar a todo de la mano. Y las terapias cognitivas conductuales o terapias de la conducta, perdón, darán diversas respuestas al problema del significado y de los mecanismos necesarios de cambio. Siempre está como todo bastante estudiado para poder dar cuenta de ello. Son 26 ya, no sé si seguir porque se capaz que... Déjenme ver qué sigue, así les explico ahora cómo se organiza el estudio de aquí en más. ¿Cómo estamos? Me gustaría que me den un feedback de todo esto que dimos hoy. Nos quedamos en las bases de la terapia de la conducta. De mi parte, bien. Me gusta más este tema que psicoanálisis. Tengo un pollito acá. Bien. Es más interesante que el psicoanálisis, ¿no? Es más interesante, tiene más cosas, pero digo, está como mucho más cargado. Pero sí, claro, es súper más interesante. Hay algo que también, ¿cómo decirles? Lo caracteriza un montón, y es que los problemas de las personas son repetitivos. ¿A qué me refiero con esto? Problemas en las habilidades comunicacionales, en cómo nos comunicamos y vinculamos, ¿no? El uso de sí o no de la comunicación asertiva o no asertiva, o violenta o agresiva o sumisa. No sé, como hay temas que son muy recurrentes. Entonces, ¿qué pasa? Vos como terapeuta te armás un plan, o sea, ya están armados un montón de planes, ¿no? Pero uno hace de eso lo que considera como profesional. Te armás un plan, digamos, y más o menos se va repitiendo con las personas, ¿no? No sé, de repente hasta estás leyendo un libro de TCC y de repente encontrás un ejercicio que querés trabajar autoestima con un paciente obeso. Y decís, qué bien que le viene esto a fulano. Y te pones a estudiar eso. De repente llega un paciente que te dice, mira, quiero trabajar quiero trabajar en mí, porque me cuesta un montón bajar de peso y siento que estoy siendo súper autodestructivo. Y ahí más o menos tenés ciertos caminos armados. ¿Qué digo? Con esto no quiero decir que sea más fácil que el psicoanálisis, pero sí hay caminos más directos, si se quiere. El psicoanálisis requiere de nosotros, yo no sé cuántos pacientes puede tener un terapeuta psicoanalítico, ¿no? Pero creo que la cabeza te da menos en el día. Me da esa sensación. No digo que los PCC no terminemos muertos, pero es mucho más, ¿cómo se dice? Artístico el psicoanálisis.
Entonces me hace la sensación de que es una vuelta constante. No sé si me daña la cabeza. Pero bueno. ¿Algo más que quieran decir? Yo sigo mirando qué nos queda. Ah, bien. Sí, Vamos no a... sé, a mí, ay, perdón. Dale, dale. No, que a mí no sé, como que me gustan las dos cosas, pero no sé cuál me gusta más. No sé, me está pasando eso, digo, a esta altura de la carrera, como que me gustan muchas cosas. No sé qué elegir para Es así el proceso, Dafne, dedicarme. porque vos lo estás transitando todavía. Yo creo que terminás de dilucidar por dónde vas cuando practiques. Cuando Claro, vos salgas al campo y, no sé, te toca en un hospital, te toca en una escuela, en un liceo, no sé, ¿dónde más te puede tocar? Bueno, yo trabajé un año en ANCAP, por ejemplo, una práctica en ANCAP, era más enfoque laboral. Cuando estás ahí decís, en realidad estas herramientas me servirán mejor para este tipo de situación. ¿Y con qué te sentís más cómoda? Lo mismo con las poblaciones en cuanto a las edades. Capaz que, no sé, tengo amigas psicólogas que tuvieron práctica con niños y hoy en día no atienden niños ni locas. Porque es tipo, la sí, hice y sé que no lo quiero hacer, por ejemplo. No sé, yo yo digo trabajar, pero en realidad es la práctica, pero es un trabajo igual. Cuando me tocó trabajar en el Hospital del Cerro, no podía con los viejitos. Me daban ganas de llorar. No podía ver a los viejitos deteriorados y que los trataran mal. Entonces yo, como psicóloga, no puedo trabajar con viejitos. Me parten el alma, no podría porque lloro. Entonces digo, todo eso hace a que vos puedas dilucidar. Pero después, a ver, hay gente que tiene posgrado de ambas cosas, ¿no? De varias corrientes y después toma una. Hay claro. muchos psicoanalistas que hoy en día están estudiando TCC, por ejemplo, porque se dan cuenta que algunas cosas no las pueden abordar con las herramientas que tienen. Y está bien, eso es parte de ser ético también. Para la próxima nos queda relación entre la psicoterapia cognitiva y psicología cognitiva. Una cosa es la psicología cognitiva como corriente y otra cosa es la psicoterapia. Así que si pueden ir leyendo eso estaría buenísimo. Objeto de las terapias cognitivas. ¿Qué comparte la terapia de la conducta y la terapia cognitiva? Sería, sí, TC. La fase de las terapias cognitivas. Es largo, che. Igual estamos bien de tiempo. Estamos 25 de noviembre, ni siquiera estamos en diciembre. Después de todo esto viene Beck, que es el texto de la depresión. Es un texto, está lindo, por más que habla de depresión. Pero habla pila de los fármacos, que ya veo que hoy les interesó bastante lo que conversamos. Así que después viene Beck, cómo trabaja él, el método. Va a hablar todo de la terapia cognitiva, pero todo vinculado a la depresión. Me parece que un poco los profes eligieron esto para dar cuenta a través de un trastorno específico, para que no quede todo tan grande, ¿no? Y que sea como a tierra con las cosas que se pueden trabajar directamente. Dale, Fanny, yo sigo, le voy a mostrar a los chicos nomás lo que queda y ya terminamos. Besito. A ver qué más. Ah, se termina acá en la PPT. Tuki, tuki. Bueno, sí, hasta ahí nomás. Les queda poquito, igual. Acuérdense que tienen que ir leyendo también el otro libro de Chartok. ¿Alguien lo tocó o no? Es largo como Esperanza Pobre. Los dichos míos. ¿Alguien tocó o no? Yo lo he tocado varias veces. Ay, bueno, si vos lo venís dando. Va a ser la última vez que lo vas a tocar, vas a ver. La vas a romper en el examen. Sí, sí, vas a ver que sí. Tenemos que juntar a festejar. Me encanta. ¿Era el 20? ¿Cuánto era el de ustedes? A mitad, después de Navidad, ¿no? 29. El 30 es. 30. Sábado 30. No, lunes 30. Lunes 30. Bueno, ¿a qué hora es? ¿A las 9 o a las 15? Creo que a las 15, si no me equivoco. Ah, está bueno que sea a las 15. Yo los espero ya después del examen. ¿Saben que una ojera acá en la Tati? No, pero vemos cuándo nos podemos juntar. Estoy viendo las fechas. Bien, nos quedaría
Sí, hay que avanzar bastante. La próxima vamos a terminar ya con esto y vamos a practicar preguntas. Y si podemos introducir un poquito de psicología social. Pero es importante que lean Chertok por su parte. No sé si a todos les quedó cuando hablamos la primera vez lo que yo les planteaba de que en realidad, para mí que sería el que tendría que estar, ¿cómo es? Como complementario y no el de Ruiz, porque el de Ruiz me parece. El de Chertok, para quien no lo vio, se lo voy a mostrar rapidito. Veo, después chequeo si puedo mandarles algún punteo o subirles algo. Pero me parece re repetitivo con todo lo que ya dimos de Ruiz. Porque Chertok es este que ven acá. Así es la tapa, digamos. Y se divide más o menos igual que de Ruiz. Les muestro. Obvio los prólogos, pero hay que leerlos siempre. Y los prefacios. Bueno. ¿Y dónde está el índice? Si recién lo vi. Pará, voy de nuevo. Acá. Conducta y aprendizaje. Terapia del comportamiento. Condicionamiento operante. Condicionamiento clásico. Capaz que pueden ir más a... ¿cómo es? A chequear cosas que hayan quedado, que no hayan entendido mucho de Ruiz, de repente se me ocurre. Aprendizaje imitativo, Bandura. Modelo cognitivo de aprendizaje. Origen de las ideas irracionales. Eso no está en Ruiz, por ejemplo. Pero no preguntan tampoco. Por eso me da rabia que te dejen tremendo libro si no lo van a preguntar. Pero si quieren, chequeamos. Yo chequeo también por mi parte, me comprometo a eso. Y vemos si se los puedo subir por lo menos grabado. Para no meterla a una clase, a un libro entero, que nos morimos. Literal, porque es repetitivo. ¿Ah? Bueno. Sigan leyendo. Sí, Neva dice que sí. Acá estoy leyendo que Nico me dice si va todo. Léanse Beck, La depresión. Y tal, que no hayan leído Caro. ¿Está, chicos? Y bueno, voy ya organizando para empezar con psicología social. La próxima les digo qué texto vamos a arrancar de psicología social, ¿está? Bueno, chiques. Buenísimo, nos vemos. Nos vemos, buena semana, que pasen bien. Chao, chao, igual. Chao. Chao, chao. Chao.